Hola, ¿qué tal amigos? Soy el pastor Nefi Lemuel García y hoy quiero compartir contigo un tema importante para la vida cristiana. Vamos a leer acá en Mateo 22, 35 al 39. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús le respondió a este intérprete de la ley, a este escriba, una persona preparada, que fue con a preguntarle, ¿no? Algo de la ley, del mandamiento de la ley, pero dice la palabra de Dios que había ido fue a tentarle, ¿sí? ¿Será que alguien puede tentarte aún por la misma palabra? Vemos que Jesús, seguido a lo que le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le dijo, este es el primero y gran mandamiento. Y luego le dijo, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que este escriba le vino a preguntar a Jesús cuál era el gran mandamiento. ¿Por qué le preguntó eso y por qué dice la palabra de Dios que fue para tentarle? Porque resulta que en los tiempos de Jesús había un problema, un conflicto entre el mejor mandamiento o el más grande mandamiento o el importante. ¿Cuál era el más importante mandamiento? Habían gente que eran seguidores del Sabbat, judíos, que decían que el Sabbat pues era el mandamiento, el mejor mandamiento, y guardaban el día sábado. Habían otros que decían que era la circuncisión, que ser circuncidado era el gran mandamiento. Pero Jesús no siguió la corriente de lo que le estaba buscando, porque hay gente que vienen y arma trampa. Sí, hay gente que arma trampa y te vienen quizás hasta con la misma palabra para ver si te pueden tentar, porque ellos dijeron, si Jesús dice cuál es el gran mandamiento, va a haber un conflicto, porque habemos unos somos de esta corriente y otras de esta corriente. Pero resulta que el gran mandamiento, que es lo que quiero compartir contigo en este día, es que hay un enlace en el gran mandamiento. Quizás ellos pensaban oír de que amarás solamente al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Pero Jesús también proporcionó a ese mandamiento, dijo, y un mandamiento, el segundo, que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es cuando nos hablan de que debemos amar a nuestro prójimo. Vemos que más adelante Jesús dijo que daba un nuevo mandamiento. Y en Juan 13, 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos con los otros. Vemos que Jesús anexó un nuevo mandamiento y él dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué hizo? Enlazó el amar al prójimo con amar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cómo Dios nos ama a nosotros o si nosotros amamos a Dios? Porque debemos amar a nuestro prójimo. Qué difícil a veces es, hablando de lo que es la vida cristiana o cotidiana, amar a nuestro prójimo. Qué difícil es ver la necesidad y ver a alguien padeciendo y no poder extenderle la mano. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que son nuestras prioridades, a veces creemos que amar a Dios es solamente estar encerrado o estar en un templo, estar orando, leyendo la palabra y estar haciendo ayuno y haciendo vigilia. Realmente podemos demostrar el amor de Dios cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y aún en el nuevo mandamiento que nos dice la palabra de Dios, dice, cuando dice el nuevo mandamiento, dice, así como Cristo también nos ha amado a nosotros. Y sabemos que el amor de Dios, de Jesús, hacia nosotros fue un amor sacrificial, un amor que lo llevó a la cruz del Calvario por amor a nosotros.
Entonces nosotros debemos amar también a nuestro prójimo con un amor sacrificial. Ve como en este tiempo podemos ver gente asistiendo a personas enfermos, otras con COVID, otros con otros tipos de enfermedades, y vemos que hay pueblo de Dios llevando alimento, trabajando. Entonces vemos que estamos cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo que se hace con amor al prójimo. Allí podemos entender solamente el que hace este trabajo, el que hace esta obra, puede entender el amor de Dios. Quizás el que está en casita, mirando de lejos, oyendo de lejos, de repente no conoce ni sabe experimentar lo que es el amor de Dios. Pero cada vez que una persona de esta trabaja en la calle, por amor a Dios, amor a su prójimo, empieza a entender el verdadero amor. Así que ahí existe un enlace entre el gran mandamiento y el unión. En la antigüedad solamente era amarás al Señor, y luego el segundo mandamiento era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús luego dijo, no, hay uno semejante, y después dijo, un nuevo mandamiento os doy. Lo juntó los dos, hizo de él uno solo. ¿Ve? Él dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas las fuerzas de tu alma, con todo lo que tú quieras. Le dijo, porque Dios es el primer lugar. Pero también dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos en la palabra de Dios, allí en Juan 4:20, Juan dijo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Ve? Yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, estoy mintiendo. ¿Por qué? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Si vemos a una persona, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, que lo vemos y no lo amamos, ¿cómo yo puedo darme golpes de pecho y decir que amo a Dios si a Dios no lo estoy viendo? Esa es la gran prueba de fe. ¿Ve? ¿Por qué? Porque para yo amar a Dios que no lo veo, debo amar a mi hermano. Y cuando yo amo a mi hermano y empiezo a trabajar a favor de mi hermano, del prójimo, a querer el bien para mi prójimo, entonces pasa que yo estoy amando a Dios. ¿Por qué? Porque amo la obra de Dios y de lo que Dios está haciendo. Por eso quiero compartir también esta lectura que dice, y aquí un intérprete, eso está acá en Lucas 10, 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios, sabemos qué es lo bueno que debemos hacer, sabemos lo que debemos hacer y cuándo lo debemos hacer como iglesia de Cristo, pero nos hacemos el de la vista gorda. Nos hacemos del que no estamos viendo nada, del que como que si no supiéramos nada. Y le dijo, bien, ha respondido, haz esto y vivirás. Qué palabra tan maravillosa la que da Jesús. Y dice, haz esto y vivirás. ¿Qué? Ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo y vivirás. Que el de qué vivirás le estaba hablando era de la vida eterna. Y tendrás la vida eterna. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque a veces pensamos que el prójimo es aquel que nos hace bien. Aquel que nos llama para decirle, varón, tengo una bendición para usted. A veces pensamos que el prójimo es aquel que te hace una visita cordial. Aquel que te da una palabra profética. Aquel que te da una palabra de bendición.
aquella persona que está bien contigo. Pues quiero decirte que el prójimo nada más no es esa persona. También es aquella persona que quizás no te habla, aquella persona que quizás habla mal de ti, aquella persona que quizás nunca se ha acercado a ti para decirte un Dios te bendiga o tengo una palabra para ti, pero en lo secreto tú no sabes si esa persona ora por ti. Aquella persona que todavía no es confeso a Cristo, que todavía no ha conocido al Señor, esa persona que todavía no se ha llegado a Cristo, esa persona también es tu prójimo. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote pasó y lo vio y quizás dijo, no, esto no es conmigo. ¿Por qué? Porque si yo me paro aquí, ayuda a este hombre, de repente no voy a llegar temprano a lo que voy, hay que gastar dinero, quizá, o sea, se creó el problema que muchos vemos a veces. Dice, no puedo meterme allí a ayudar o no puedo hacerle la misericordia a esta persona porque se va a enredar o tengo que gastar y tengo que guardar el dinero que tengo. Quiero decirle, querido hermano y amigo en Cristo Jesús, que estamos viviendo tiempos finales. Aunque vamos a hablarlo de esta manera. La Biblia dice que veremos todas estas cosas, pero todavía no es el fin. Pero sí podemos saber que vamos más del 50%. O sea, estamos allí pisando, pues, más del 50%. Y que pronto se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo. Y cuando el hombre de pecado se manifiesta y la iglesia de Jesucristo parta de esta tierra y tengamos que irnos, ¿sabes qué va a pasar? Que todo ese dinero que está metido por allí, guardado, escondido, enterrado, ninguno de nosotros nos los vamos a llevar, ni los bienes. ¿Por qué? Porque hay una vida nueva en Cristo Jesús, donde hay cielo nuevo y tierra nueva, y se va a establecer la nueva y la gran Jerusalén, y allí es donde tú y yo queremos estar, juntamente con nuestros prójimos. Así que debemos con nuestro trabajo ganarnos las almas para Cristo, mostrar de ese amor, mostrar ese amor sacrificial de Jesús, que la persona se encuentre con Cristo. Que si usted está en el centro, alguien puede decir, me encontré con Jesús en el centro. ¿Cómo es eso? ¿Cristo le apareció? No, no me apareció, pero me conseguí con una persona que reflejaba y refleja el amor de Dios. O sea, que alguien se encuentre con Jesús, pero que no busque a Jesús por allá por la esquina, que no busque a Jesús en la avenida, por allá por otro lado, no, que lo consiga en ti y lo consiga en mí. Y viéndole, se fue, pero aquí. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El levita dijo, esto tampoco es conmigo. Ya eran las dos segundas personas que pasaban. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién era el samaritano? ¿Qué pasaba en aquel tiempo con los samaritanos? Como los samaritanos eran mixtos entre judíos y otras naciones que se ligaban, se casaban, entonces ahí nacía el samaritano y decían que los samaritanos eran unos cerdos, que eran unos impuros, que no eran del pueblo de Dios y todas estas cosas. Pero vemos que la cosa no está en el nombre que tú poseas, sino en la actitud que tú tengas. No está en el gran renombre, o sea, que digan, no, el pastor, wow, el pastor Nefi Lemuel García, no está allí, sino es en lo que yo hago, en quien la persona, mi prójimo, ve
en mí, si ve a Cristo o si ve a un villano, si ve a una persona que realmente no tiene ni muestra el amor de Dios. Y con esto no le quiero hablar nada más de que sea el dinero, porque el dinero no es nada más la única muestra de misericordia. Existen muchas maneras y muchas formas de hacer misericordia. De repente un anciano cruzando una calle y que usted tenga la dignidad de tomar ese anciano de la mano y detener los carros y pasarle al otro lado. ¿Ve? De repente pagarle el pasaje a alguien. Quizás el Espíritu Santo le toque a usted que hay alguien que no tiene para el pan ese día y usted le da ese día o le da un harina pan o algo para que coma. ¿Ve? Alguien quizás está enfermo, necesita una palabra. Pero ese samaritano, aunque para en los tiempos de Jesús no tenía buen nombre, no significaba lo mejor para ese tiempo allí, pero fue la única persona que tuvo un acto de misericordia. No fue un sacerdote, no fue un levita que estaba ya en el altar del templo para mantener el fuego. No, fue un samaritano que se movió a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Le preguntó Jesús. Del que cayó en manos de los ladrones. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Está viendo? ¿Quién es el que hizo el bien? El que dio uso de la misericordia. La misericordia es algo tan bonito. Por eso es que le hablo del enlace de este gran mandamiento, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, así como Cristo también nos amó a nosotros. Entonces, la misericordia es una palabra muy bella, muy hermosa, que la hablamos del día a día. De hecho, en nuestras oraciones, nosotros orando le decimos, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, y le pedimos a Dios por misericordia. Pero ¿sabías que la misericordia tiene un acto también, y no simbólico, sino un acto que debemos hacerlo, debemos vivirlo y debemos accionarlo para poder ver la misericordia de Jesús también en nuestras vidas? Así que si queremos dar muestra a nuestro prójimo del amor de Dios, del amor de Jesús, que lo vea a través de nuestras vidas. Así que, querido amigo, te dejo con esta pequeña reflexión. Amémonos los unos a los otros. ¿Sabes en qué tiempo estamos? Estamos en el mejor tiempo. ¿Sabes por qué? Porque es el tiempo donde tú y yo tenemos la gran oportunidad de que nuestro Salvador Jesús de Nazaret se vea a través de nuestras vidas. Así que Cristo está en ti y está en mí. Y recuerda, un nuevo mandamiento nos ha dado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero también dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que amemos a nuestro prójimo y amemos nuestra humanidad. Así que estamos en un buen tiempo para demostrar a Jesús y hacer misericordia. Así que, Iglesia de Cristo, Dios te bendiga.